David Álvarez vino a hablarnos de los árboles genealógicos y me pareció tan rico y tan interesante todo lo que proponía que hoy lo volvimos a invitar y estoy muy agradecida. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y qué Qué gusto. elegancia. Es que yo dije, Guapísima. yo como es el Miss, entonces yo me voy a hacer Miss viejita. Te ves perfecta. No, muchas gracias. Vieras que esto de los árboles genealógicos me pasó la productora algunas cosas y digo yo, esto es largo y tendido. Hablemos de que tal vez yo conozco mi mamá, mi papá, mi abuela y las generaciones anteriores a esas, tal vez no conozco muy bien, pero creo que con la que tenemos y tenemos que circundar en esta vida, a veces se las trae. Y vos proponés un tema que se llama podar el árbol genealógico. Quiero que nos expliques nuevamente. Muy bien, gracias. Podar el árbol genealógico, Cristiana, es muy interesante porque explora parte del pasado, presente y futuro. Enfocado a la metáfora, el pasado viene siendo las raíces, el presente es el tronco y el futuro son las ramas que tenemos que ir trabajando, ir explorando. Cuando una persona siente la necesidad de podar el árbol genealógico es porque se encuentra en modo de alerta, tiene esa necesidad de reinventarse, de cambiar estrategias en su vida que tal vez no le vienen funcionando, las lealtades que viene respetando a través del tiempo, que le vienen dañando, que no lo ayudan a ser autónomo, que no lo ayudan a ser autónoma. Y nos encontramos personas con 40, 50 años, siempre consultando atrás para elegir con qué persona me caso, qué casa me compro, qué carro me compro. Y cuando yo trabajo en un proceso psicoterapéutico, siempre le dejo de tarea a mis pacientes que elijan. Porque elegir nos saca de depresiones, elegir modifica nuestro cerebro, que es un concepto muy interesante, que es neuroplasticidad, cuando aprendemos cosas nuevas. Pero siempre te hago una pregunta, si existe alguien detrás de vos que te dice qué hacer, ¿crecerías igual siendo una persona autónoma? Claro, siendo una persona adulta, ¿cómo yo voy a estar consultándole a alguien? Es una dependencia que no es sana, ¿verdad? Pero pasa. Pero pasa, entre más grande son nuestros hijos y menos nos necesiten, uno dice, hice mi trabajo, pero yo conozco familias en donde sus hijos, grandes, adultos, casi mayores, viven la vida de sus padres y nunca construyeron una vida para ellos. Exactamente, entonces es ahí donde empezamos a explorar la poda del árbol genealógico. Y no es un proceso que vas a estar sonriendo siempre, ¿verdad? Tampoco lo vamos a sanar en una sesión, es un proceso que probablemente no sea tan divertido. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando llegan, a veces vamos a terminar la sesión y me va a odiar, me va a amar, porque el objetivo es que evolucionen, que crezcan, y es parte de esa poda. Sí, cuando decís poda, ¿qué significa exactamente? Porque poda es quitar, es así de dramático. No, no en todos los casos, depende del paciente cómo lo necesite, porque un ejemplo, sos mi madre y tu conducta siempre ha sido, bueno, la respuesta que me das siempre ha sido como castrarme en mis emociones y demás. Entonces yo con 18 años ya puedo decir, mira mamá, esto que me estás diciendo no me está alimentando, no me deja crecer. Es comunicar que necesito marcar un límite. Pero vamos a seguir interactuando. Ahora bien, ¿cuándo podo de raíz? Cuando existe un abuso sexual por parte de un familiar, ahí tengo que podar totalmente porque me está violentando. Cuando existe la violencia física también sobre parejas de manera específica, es importante hacer una poda directa, porque si no se vuelve a repetir y la herida se va a expandir. Entonces depende el motivo de consulta de cada uno de los pacientes. Sabes, David, que nadie como padre se sabe cómo es que uno tiene que circundar en esto y llevar adelante un niño es muy complicado. Y hay padres o madres que lo hacen mal, o sea, que lo hacen mal, que no tienen las habilidades. Y qué rico poder pensar que uno podría cortar con esa relación si no te hace bien, siendo un papá y una mamá. Creo que es algo por nuestra herencia religiosa y demás que es impensable. Es importante entender, ¿verdad?, que los padres no traen un libro a seguir de madre, cómo ser una excelente madre, un excelente padre.
Cuando yo me convierto en un adulto, tengo que entender que no tengo que justificar los antepasados. Ellos trabajaban con lo que tenían, con lo Sí. que podían. Actualmente, 2025, yo tengo herramientas y puedo elegir cualquier tipo de terapias, enfoques y demás. La pregunta es, ¿querés trabajar en tu proceso? ¿O querés seguirte justificando por las heridas que te hicieron? Porque probablemente hayan antepasados que ya no estén vivos, pero les seguimos culpabilizando y mi evolución se estanca. Ahora, ¿sabes qué estoy pensando? En este ejemplo, quiero que vos me pongas ejemplos para que la gente pueda Ok. entenderte qué estamos diciendo, porque tu planteamiento es fuerte y me encanta que tengas, el otro día te lo dije, quedé enamorada Gracias. de lo que venís a explicarnos. Ponete que no sé, un papá o una mamá tiene una hija y no están contentos en que sea homosexual, por decirte. Y han castrado y han humillado y han hecho un mal trabajo con ese hijo. Eso me parece súper válido, que se quiera podar. Claramente, pero hay que explorar primeramente con el paciente, ¿verdad? ¿Qué tanto quiere castrar o limitar a sus padres con esa exploración sexual? ¿Qué pasaría si esos padres, Cristiana, en vez de aceptar esa decisión de esa persona que es de manera individual, lo acompaña, empieza a explorar el tema de la sexualidad y le da recomendaciones de manera específica? No tiene que aceptar su homosexualidad. Lo que tienen que hacer es aceptar a su hijo, porque fue antes que su homosexualidad. Porque primero fue un niño donde empezó a explorar ciertas características. Cuando pasa estos temas, yo no recomiendo la poda. Lo que recomiendo es comunicación. Siempre trabajo de manera individual con los padres para que empiecen a ver el ser humano que es. Porque llega un momento que nos convertimos en personas autónomas, queramos o no queramos. Y es una de las tareas específicas que yo les doy a los padres. Veamos a nuestros hijos primeramente con su esencia. Lo que vayan a elegir, acompañémoslos. No tenemos que estar de acuerdo. Para nada. No tenemos por qué estar de acuerdo, Exactamente. simplemente amar. Ahora, viene un tema y odio esta palabra, pero creo que también camina por aquí. ¿Cuánta culpa podemos sentir de cortar esas ramas, de alejarnos de ellos? La culpa es sumamente natural cuando empezamos los procesos. No hay ningún paciente que yo tenga, ¿verdad?, en mi experiencia que no haya sentido culpa. Pero la culpa es normal, pero se enfocan dos aristas totalmente diferentes. La culpa emocional o la culpa moral. Cuando empezamos un proceso de la poda del árbol genealógico, lo que se siente es una culpa emocional porque estoy limitándote a vos como mi mamá, te estoy limitando y de pronto me da miedo que es un pensamiento irracional que tienen mis pacientes. Ya no voy a ser buen hijo. Claro. Porque claro. le estoy limitando a mi mamá, porque me dice, ¿me acompañas al automercado? Yo puedo ir, pero le digo, no, voy a leerme este libro. Pero tengo miedo de dejar de ser buen hijo, pero no. Entonces yo le explico al paciente que hay que trabajar ese pensamiento irracional, que no es real claramente, y que esa culpa es emocional, porque somos seres humanos y las emociones son sumamente básicas e indispensables. Hay una frase que es demoledora y que todos nos los han dicho, sobre todo las antiguas generaciones se decía mucho más. Creo que es real, pero creo que hoy podríamos darle como un sesgo. Es esto de honrar a padre y madre. Claro que sí se honran, pero también se les puede poner límites. Honrar a padre y a madre es un hilo que se explora en terapia, ¿verdad?, muy profundamente. Si te lastima tu madre y tu padre, te voy a devolver la pregunta, ¿te vas a quedar ahí? ¿Te quedarías? Sí, no, es complicado, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos honrarlo? Empezar a explorar esa parte humana. ¿Por qué mi padre se comporta así? Pudo elegir en algún momento, posiblemente mi mamá la casaron, nunca pudo estudiar. Bueno, pasa en un tema muy personal. Yo admiro a mi madre grandemente, pero tuvimos que podar esa ramita de maternidad. Y actualmente la relación es muy interesante porque ya no existe culpa, ya no existe temor. Y tuve que honrarla diciéndole las cosas. Mami, mira, tenés que modificar esto porque si no te vas a quedar sola. Eso significa Con ese amor y esa honrar. franqueza. Exactamente, porque honrar significa ayudarte a crecer a vos también, porque te amo, porque necesito, porque quiero ser un gran profesional y quiero que estés ahí siempre, Sí. en vez de aislarme.
A nivel personal me ha ayudado mucho ser asertivo con mis padres porque son adultos mayores. Entonces ahí en casa yo les recomiendo poder expresar lo que estamos sintiendo de manera directa, entendiendo que ese vínculo que existe con mis familiares nadie lo va a romper. Y la decisión de podar el árbol genealógico me sana a mí y sana a mis antepasados. Entonces es muy espiritual el proceso porque hay una sanidad completa. Qué lindo. Esto que decís que venimos de todo este árbol genealógico y no solo lo que sentimos, lo que heredamos genéticamente, sino 1000 sensaciones que ni siquiera sabemos, ¿verdad? Eso es así, lo dicen todos los expertos. Exactamente, entender que las lealtades familiares son sumamente poderosas y ahora que tocas la parte de heredar no solamente estas características que hemos venido tocando, pero he tenido pacientes que les heredan un negocio específico, una panadería que ha sido muy exitosa, una carnicería, y se la heredan al hijo menor, pero ese hijo no tiene la necesidad de tener esa carnicería y quiebra. Entonces, hay cosas materiales que tampoco necesitan ser heredadas. ¿Qué pasaría si esa persona le dice al papá, mira, yo no tengo esa vocación de administración? ¿Qué pasaría si contratamos otra persona y juntos vamos creciendo para que no quiebre la empresa al final? Porque a veces vemos marcas muy reconocidas que las heredan y es un fiasco total. Sí. No todo lo que nos heredan lo tenemos que aceptar. Me encanta. Me encanta. No todo lo que cargan ellos en sus hombros tenemos que cargarlo nosotros. Exactamente. Ese es el buscar otra vida aparte. Sabes que en la familia de mi marido era gente muy mayor y entonces habían 2 hijos menores que se quedaron cuidando a sus papás y yo no podía entender, nunca lo entendí, cómo se les ofrece y se les obliga y la familia lo ve muy bien, que ellos se quedaran ahí sin hacer sus vidas, simplemente como cuidándolos. Y mucho en nuestro país se ve esa idea de que los hijos vienen a cuidar a los padres. Debemos de entender que en el momento que yo tomo la decisión de tener hijos, tengo hijos para satisfacer esa necesidad paterna o materna, no para que me cuiden, no para que me mantengan en el futuro. Las personas que se visualizan pensando que tienen hijos para que los cuiden cuando sean adultos mayores, les digo de manera directa que están cometiendo un gran error, porque los hijos no son para eso, son para disfrutar y demás. Y cuando un hijo se convierte en adulto, se convierte en una persona autónoma. Y las personas que agarran el rol que no les compete de cuidadores envejecen de una manera increíble, se amargan de una manera increíble y es un rol muy violento, donde deja de verse la esencia de ellos, su propia identidad. Y es uno de los roles, Cristiana, que más cuesta dejar, que más culpa da, porque probablemente estoy cuidando a un adulto mayor, que es más propenso a que se muera que una persona joven. Entonces son características muy puntuales que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasaría si esa persona cuidadora empieza a explorar? Mira, todos somos profesionales, podemos pagar una enfermera. Pero es empezar con esas pequeñas ideas. Y no pasa solo, este proceso no pasa solo. Por eso es importante el proceso de psicoterapia, que está un profesional acompañándote. Yo no te vengo a hablar de técnicas vacías, sino te vengo a hablar a la luz de la ciencia, que es la psicología. Y ese acompañamiento. ¿Sabes qué? Que esto debería ser, no sé, como, te voy a decirlo, en mi caso con mi hija, digamos que toda mi vida fue enseñarle a ellas habilidades y tal vez me equivoqué muchas veces y lo que sea, pero ya de adulta, varias veces me ha parado en seco y amo, y yo me quedo como, ay, me acaba de herir mi corazón. Y tiene toda la razón en que me siente y me dice, mami, esto que dijiste o esto que hiciste no está bien. Y claro, es un dolor donde uno dice, pero esta güila, si yo la parí, o sea, ¿cómo va a ser la traidora que me venga a decir? Y es lo más sanador y lo más que me hace a mí crecer como adulta, porque tiene toda la razón. Los hijos te van a decir dónde te equivocas y las cosas que no hiciste bien. Y es donde deberíamos de tener todas las puertas abiertas para que nuestros hijos nos corrijan, aunque nos duele, porque yo sentía así como, ay, ¿qué es esto tan doloroso? Y me duró un rato y yo estaba fúrica, que nunca me pongo enojada, y digo, tiene toda la razón, por eso me dolió, y eso me ayuda a mí a crecer. Bueno, mi recomendación directa, con mucho amor y porfa, suéltela, es que puedas validar tu maternidad. Tu maternidad fue perfecta.
con tus errores, con tus aciertos. Sí. Ha sido un proceso donde puedes ver a tu hija de una manera muy integral. Tus errores le han ayudado a ella a evolucionar. Y qué bonito que puedas escucharla a ella. ¿Qué edad tiene? Tiene 33 años. Bueno, es una persona súper joven. ¿Te parece súper joven? Ah, yo la veo súper roca, mi amor. Pero es hermoso que la puedas escuchar y evolucionar. Ahí estás podando tu árbol genealógico de una manera muy sutil. Evolucionan juntas, se respetan sus límites. Pero sí tienes que abrazar tu maternidad y decir, mira, estoy satisfecha. Sí, no, con yo mi trabajo. estoy muy satisfecha. Pero qué rico es que ella, que es quien más me ama y yo lo que más amo en la vida, podamos sentirnos y limar. Ella me ha enseñado, y también con su novio, cuando tienen algún conflicto, tienen la valentía, que es lo que nosotras en mi generación no tenemos, esa valentía de sentarse a hablar con mi mamá. Por ejemplo, yo me muero del terror y decirle, esto está bien, esto... Yo me muero del terror porque tengo miedo de lastimarla. Sí, porque antes lo que enseñaban a nuestras madres era a callar, era a sentir, pero ese sentimiento no era válido. No podés expresarlo. Muchas personas adultas que atiendo de 50 para arriba fueron violentadas sexualmente y le comunicaban a sus madres que las habían abusado. No podés decir nada porque es tu tío, porque es tu abuelo, calla. Entonces, ¿qué aprendieron ellas, Cristiana? A callar. Y posiblemente a nosotros nos enseñaron también a callar, y es muy violento, muy castrante, muy frustrante. Pero ahora la situación es diferente, y personas que van a sus procesos psicoterapéuticos, porque hay más callo, claramente hay un callo emocional que es un poco más difícil, su evolución es bastante integral también. Qué lindo que podés promover esto, que la gente que nos está viendo y piensen, no, es que yo tengo mis, ¿cómo se llama? Mi corazón lastimado, mis tristezas, yo no puedo con esto, yo me quiero. Siempre existe una forma de por lo menos curarme yo, ¿verdad? Es importantísimo, y pasa mucho porque la gente piensa que uno como psicólogo es perfecto, que no comete errores. Pero para poder yo hablar de una manera empoderada actualmente tuve que comer mierda mucho tiempo. ¡Qué lindo! ¡Bien, bien! Este es un hombre valiente. No solo lo que dice, sino cómo lo dice. Ese comer mierda fue mi proceso psicoterapéutico, porque yo no me puedo permitir atender a un montón de personas, abrir un expediente, porque yo les abro un expediente sin haber sanado todas mis heridas. Sí. Y claramente que me equivoco, claramente que soy humano. Pero eso no me castra ni me limita a poder evolucionar y cada día decir, ok, hoy va a ser un día funcional, el dolor lo voy a seguir trabajando si existiera y voy a evolucionar, y no desaprovechar la vida, porque a veces vivimos posponiendo, ok, voy a trabajar esto después, pero te va a dar tiempo. Exactamente. Posiblemente no. Y el tiempo que transcurre mientras tomo esa decisión, voy a estar triste, no voy a estar completo, no voy a estar sano. ¿Cómo uno construye un árbol genealógico que funcione? Que sea bueno para uno. Siendo consciente de lo que necesitamos actualmente. Post pandemia, el tema de salud mental ha venido como en auge, explotando, pero se ha convertido en una moda. Hablamos de conceptos, de estoicismo, conceptos nuevos, pero no los aplicamos, no los vivenciamos. Hablamos de inteligencia emocional, pero tampoco lo hacemos. Cuando mis pacientes empiezan a llevar un proceso, yo les invito a que se den la oportunidad de ser conscientes de su evolución. De nada me sirve a mí si puedo y no soy consciente de mi avance. Si puedo y no me doy cuenta de que mi mamá Cristiana y yo hemos podido tomarnos un café de manera más sana, sin culparnos. Es importante ser conscientes que vamos evolucionando, creciendo. Es ahí donde podemos empezar a ver un árbol sano, a pesar de nuestro pasado. Porque el pasado, presente y futuro están conectados, pero hoy yo soy el que decido. Me encanta. Vos en tu consulta, ya es una pregunta ahí privada un poco, pero quiero saber. Dale. ¿Es en lo general, es difícil esas relaciones padres con los hijos? Es una relación compleja porque hay mucho temor a veces. Cuando trabajo familia, uno de los temas más interesantes que trabajo es la parte vocacional. Siempre trabajo de manera individual por espacios a los padres y a sus hijos y le pregunto, ¿cuál es su motivo de consulta al papá? Y el motivo de consulta del papá es muy diferente al motivo de consulta de su hijo.
Entonces, claramente tengo que tener estas dos características. ¿Quién es mi paciente? Probablemente el adolescente. Ese padre me va a dar cierta información y demás. Es importante entender que este tema de familia no es fácil, pero sí en los procesos que yo abordo, sí les trato de dar a entender a ellos que son seres autónomos. Probablemente muchos son menores de edad, pero empiezan a construir esa autonomía. Y es ahí donde empieza a modificar la conducta. Estoy muy contenta con esta conversación, ¿verdad? Qué lindo poder, no sé, dejar atrás tantas cosas que nos atan y que tal vez no nos hacen felices, pero desde el respeto. Eso es lo que me encanta. David Álvarez, acertada la invitación. Estoy fascinada con vos. Tenemos que crear muchos más temas. Gracias. La gente está muy contenta. Me acaban de decir que hay muy buenos números. Entonces eso, Gracias. además se agradece tanto que nos estén viendo. Estoy muy contenta de haberte conocido y nos vemos pronto. Un placer, espero que me sigan en mis redes sociales, David Psicólogo CR, estoy para servirles y las herramientas que trabajamos sé que van a ser funcionales para la modificación de conducta de sus vidas. Gracias, Cristiana. Gracias, David, ya te voy a seguir y nos vemos pronto.